Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado flotando en el aire, o mejor dicho, susurrándose en los rincones de internet y entre los fans más dedicados. Hablamos de Ande y Kerem, amor en secreto. Sus encuentros más discretos revelados. Sí, amigos, vamos a hablar de esos encuentros aparentemente imposibles, esas miradas cómplices que a veces se filtran, y las teorías que nos hacen especular sobre uno de los dúos más queridos y comentados del panorama televisivo turco. Si eres fan de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente te encanta un buen drama y un poco de misterio en el mundo del espectáculo, te recomiendo que te quedes hasta el final porque tenemos información jugosa para ti. Y antes de empezar, no se olviden de darle ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, vayamos directo al grano. El título de hoy es bastante provocador, ¿verdad? Hande y Kerem, amor en secreto. Sus encuentros más discretos revelados. Y no es para menos porque a lo largo de sus carreras, y especialmente durante el tiempo que compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable. Era tan palpable, tan auténtica, que para muchos espectadores, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó casi instantáneamente. Y es precisamente esa chispa lo que ha alimentado un sinfín de rumores y especulaciones sobre una relación más allá de las cámaras. Hoy no vamos a inventar nada, pero sí vamos a recopilar y analizar esas pistas, esos encuentros discretos, esas coincidencias y las observaciones de los fans que sugieren que algo más profundo podría estar ocurriendo o haber ocurrido entre estas dos estrellas. Nos adentraremos en el terreno de las teorías, sí, pero siempre basándonos en lo que hemos podido ver y deducir. ¿Estaban simplemente siendo buenos amigos y compañeros de trabajo muy unidos, o había algo más que el ojo público no alcanzaba a ver? Para empezar, recordemos la magnitud de Senkalkam. La serie fue un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional de una manera espectacular. Su química en pantalla era tan magnética que la audiencia se enamoró perdidamente de la pareja que formaban como Eda y Serkan. Y cuando esa química se trasladaba fuera de las escenas, en entrevistas, en eventos públicos, o incluso en sus publicaciones en redes sociales, la fascinación crecía aún más. Había una naturalidad, una complicidad, que a muchos nos hizo pensar, esto no puede ser solo actuación. Uno de los aspectos que más alimentó los rumores, y que hoy podríamos considerar como encuentros discretos, fueron las sutiles interacciones fuera de los focos. Sabemos que los actores suelen tener una vida social activa, y es natural que sus amistades se extiendan a sus compañeros de trabajo, especialmente después de pasar meses, a veces años, juntos en el set. Pero con Hande y Kerem, esas interacciones a menudo parecían ir un paso más allá. ¿Se acuerdan de las famosas vacaciones compartidas? Aunque siempre se presentaban como un grupo de amigos, las fotos y los vídeos que se filtraban, a menudo tomados de forma un poco más casual o espontánea, mostraban a Hande y Kerem muy juntos compartiendo momentos, riendo, disfrutando de la compañía mutua. Eran momentos que para los ojos más observadores, gritaban intimidad. No eran las típicas fotos promocionales o las poses forzadas para la prensa. Eran fragmentos de una vida privada que, de alguna manera, llegaban a nosotros. Piensen en esas publicaciones en redes sociales que parecían sincronizadas o casualmente similares. A veces ambos subían fotos o historias desde lugares geográficamente cercanos, o con comentarios que, interpretados de cierta manera, parecían tener un doble sentido. O quizás compartían gustos muy similares en cuanto a música, libros o actividades, lo que reforzaba la idea de una conexión profunda. En el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es escrutado, estas coincidencias son oro para los fans y para los medios que buscan una historia. Y la historia de Hande y Kerem era, sin duda, una que el público quería creer. Otro punto clave son las menciones mutuas en entrevistas. Aunque solían ser cautelosos en ocasiones, al hablar del otro, había un brillo en sus ojos, una sonrisa pícara, o un elogio que sonaba genuino y más allá de lo profesional. Kerem, por ejemplo, a menudo elogiaba la profesionalidad, la dedicación y el talento de Hande, pero también destacaba su personalidad y su calidez humana. Y Hande, por su parte, respondía con un cariño y un respeto que parecían ir más allá de la camaradería. Es esa sutil diferencia en
El tono en la elección de las palabras, lo que hace que los fans se pregunten si están escuchando a un colega hablar de una colega, o a alguien hablando de alguien especial. Y luego están las famosas teorías de los fans, esas investigaciones detectivescas que se llevan a cabo en Internet. Los fans más dedicados a menudo se convierten en verdaderos detectives, analizando cada foto, cada vídeo, cada detalle. Buscan objetos en común, ubicaciones similares, incluso gestos que podrían indicar una relación. Y en el caso de Hande y Kerem, estas teorías han florecido, conectando puntos que para el público general podrían pasar desapercibidos. Es fascinante ver hasta dónde llega la imaginación y la dedicación de una fanbase cuando hay una conexión tan fuerte. Ahora, es crucial abordar la naturaleza de estos encuentros discretos. En la era de las redes sociales, la privacidad es un bien escaso para las celebridades. Cualquier reunión, cualquier salida, cualquier simple café puede ser fotografiado y difundido. Por lo tanto, cuando hablamos de encuentros discretos, nos referimos a aquellos momentos que, a pesar de la vigilancia constante, lograron mantener un cierto grado de privacidad, o que fueron capturados de manera que parecían más íntimos de lo que sería una reunión social normal. Podrían ser viajes rápidos a lugares menos concurridos, reuniones familiares conjuntas que se filtran de forma muy selectiva, o simplemente esos momentos de tranquilidad fuera de las alfombras rojas y los flashes. Analicemos un poco la cronología. Después de la finalización de Senkalkapm, la relación entre Hande y Kerem continuó siendo objeto de intensa especulación. Si bien las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes, las pistas seguían apareciendo. Había rumores de viajes, de posibles encuentros en eventos a los que asistían por separado pero que coincidían en fechas, o de conversaciones privadas que de alguna manera salían a la luz, alimentando aún más las llamas del misterio. Y aquí viene la parte interesante, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Hande y Kerem efectivamente tuvieron una relación secreta? Bueno, esa es la gran pregunta que ha mantenido a muchos de nosotros enganchados. Las pruebas concretas en el sentido de una confirmación oficial nunca existieron de manera explícita por parte de ellos. Sin embargo, la persistencia de los rumores, la intensidad de la conexión que muchos percibían, y los pequeños detalles que salían a la luz, crearon una narrativa muy convincente para una gran parte de la audiencia. Podemos considerar que incluso si no hubo una relación romántica formal y duradera, la amistad y la profunda conexión que compartían como compañeros de trabajo fue lo suficientemente fuerte como para generar esta aura de misterio. A veces la línea entre una amistad muy cercana y algo más puede ser delgada, especialmente cuando hay tanta química y admiración mutua. Y en el caso de Hande y Kerem, esa admiración era evidente. También es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina, y las expectativas de los fans pueden ser muy altas. Los seguidores quieren ver a sus parejas favoritas felices, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y cuando esa química es tan fuerte, es natural que deseen que se extienda más allá de la ficción. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos supuestos encuentros discretos que han sido objeto de tantas conversaciones? Pensemos en los viajes. Se rumoreaba mucho sobre viajes a lugares como París, o incluso escapadas más privadas a islas remotas o villas aisladas. Si bien muchas de estas eran solo especulaciones, había ocasiones en las que fotos o menciones casuales sugerían que estaban en el mismo lugar o cerca. Por ejemplo, si ambos subían fotos de la misma ciudad en diferentes momentos, o si un amigo en común publicaba una foto donde aparecían ambos, incluso si intentaban pasar desapercibidos, para los fans era suficiente para alimentar la fantasía. Otro aspecto son las menciones en entrevistas posteriores. Después de que la serie terminó y cada uno tomó su camino profesional, a veces surgían preguntas sobre el otro. Y la forma en que respondían, a menudo con un tono melancólico, cariñoso, o lleno de admiración, reavivaba las preguntas. ¿Qué pensaban realmente el uno del otro? ¿Se extrañaban? ¿Había un arrepentimiento por algo que no llegó a ser? Estas preguntas, aunque sin respuesta directa, invitaban a la especulación. Y no podemos olvidar la influencia de los couples goals en las redes sociales. Los fans crearon innumerables cuentas dedicadas a Hande y Kerem como pareja, compilando todas las fotos, vídeos y momentos que sugerían una conexión especial. Estas cuentas se convirtieron en una especie de archivo de evidencia para aquellos que creían en su romance. Consideremos también los momentos más personales que pudieron haber compartido. Quizás asistieron juntos a eventos privados de amigos.
O compartieron celebraciones familiares de forma discreta. En el mundo de las celebridades es difícil mantener un contacto social normal sin que sea noticia, pero a veces, los gestos más pequeños, como una foto compartida en el fondo de otra persona, o un comentario en una publicación, pueden decir mucho. En retrospectiva y analizando toda la información que ha circulado, es probable que la relación entre Hande y Kerem haya sido una mezcla compleja de amistad profunda, respeto mutuo y una química innegable que por diversas razones, quizás nunca llegó a convertirse en una relación romántica a largo plazo o pública. O quizás sí y simplemente fueron excepcionalmente buenos en mantenerlo en privado. La verdad es que sin una confirmación directa de su parte, todo lo que tenemos son interpretaciones, especulaciones y esos encuentros discretos que se convirtieron en leyendas urbanas del mundo del espectáculo turco. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos. Senkalkam no solo fue un éxito de audiencia, sino que también creó un vínculo especial entre ellos y su fanbase. Y la especulación sobre su relación personal solo añadió una capa más de fascinación a esa historia. Los encuentros discretos revelados, o más bien, los encuentros que los fans interpretaron como tales, son parte de esa magia. Son los detalles que alimentan las historias, los susurros que se convierten en titulares, y las esperanzas de los fans de ver a sus ídolos felices, ya sea juntos o por separado. Para cerrar este capítulo de especulaciones y análisis, es importante recordar que en última instancia, Hande y Kerem son personas con sus propias vidas y sus propias decisiones. Si decidieron mantener ciertos aspectos de su relación en privado, es su derecho. Lo que sí podemos celebrar es la increíble química que compartieron en pantalla, la amistad genuina que muchos creen que existe entre ellos, y la inolvidable historia de Eda y Serkan que nos regalaron. Los encuentros discretos son, en muchos sentidos, la manifestación de la conexión que el público percibió y deseó que existiera. Y esa percepción, esa esperanza, es lo que mantiene viva la leyenda de Hande y Kerem. Así que para resumir, hemos explorado la intensa química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, alimentada por su exitosa colaboración en Senkalkam. Hemos analizado los rumores de sus encuentros discretos, desde vacaciones compartidas hasta sutiles interacciones en redes sociales y menciones en entrevistas. Hemos visto cómo los fans han actuado como detectives, recopilando pistas y creando narrativas sobre una posible relación secreta. Y aunque no tenemos una confirmación oficial, la persistencia de estas especulaciones habla del fuerte vínculo que muchos sintieron entre ellos. Lo que queda claro es que, sea cual sea la naturaleza exacta de su relación, Hande y Kerem dejaron una huella imborrable en el corazón de sus seguidores, y la leyenda de su conexión especial continúa viva. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los misterios y las especulaciones que rodean a Hande y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Qué encuentros discretos recuerdan? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Sus ideas y su participación son muy valiosas para nosotros. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.